¿Cómo están? ¿Cómo está Family Church? Bien, más o menos. Hermano Eduardo, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos? Más o menos. No, estamos bien. Usted diga por fe, estamos súper bien, ¿sí? Y quisiera hacerle, antes que nada, una pregunta. Pero como a mí todo se me olvida, mejor voy a usar este separador de los que vienen en el libro de El verdadero Jesús, ¿verdad? Y le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es una cosa por la que estás más agradecido esta semana? Y si usted ya lo identificó, es la primera pregunta que viene, ¿verdad?, de nuestro nuevo método de discipulado. ¿Hay algo por lo que usted esté agradecido esta semana, hermano? ¿Hay algo bueno que le haya pasado? Más o menos, es que los veo bien serios a ustedes, como que si algo malo les pasó. Pero déjenme decirles que esta mañana vamos a iniciar una serie que tiene que ver con la gratitud. Todo el mes vamos a estar hablando sobre ser agradecidos, ¿sí? Y en esta primera ocasión yo quisiera referirme precisamente a la gratitud, ¿sí? Y hablar en términos generales para comprender que algo que usamos todos los días, ¿verdad? Porque por cualquier cosita decimos, muchas gracias, gracias, gracias. Pero más que una especie de acto, ¿verdad?, que usamos genérico para decir gracias, hoy quiero enseñarle cómo realmente la gratitud no es un sentimiento pasajero, por decirlo así, sino una postura espiritual que es capaz de transformar a nuestra familia, a nuestra iglesia y obviamente a nuestra sociedad, a la comunidad en la que nosotros vivimos. Así es que, hermanos, ¿está dispuesto usted a aprender un poco más acerca de la gratitud? ¿Sí? Y bueno, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos estuvieron orando por mi viaje misionero a Perú? Levante su mano sin pena. Ay, veo que algunos, no todos, pero yo sé que ustedes me llevaron en su corazón y en su mente. Y como me han estado preguntando, hermano, ¿y cómo les fue? ¿Verdad? Yo les quiero decir que gracias a la misericordia de Dios nos fue súper bien. En apenas 7 días tuvimos la oportunidad de predicar 8 mensajes diferentes, no solo en la conferencia internacional, sino que en al menos 5 iglesias distintas. Así que Dios fue tan fiel y tan bueno, hermanos, que en el último mensaje recuerdo que yo conté no menos de 5 personas que recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Y les digo esto porque si por una sola persona yo hubiera tenido que hacer ese viaje, con mucho gusto lo volvería a hacer, hermano, porque es algo espectacular lo que Dios hace. Y de parte de mis hermanos peruanos, decirles de que ellos están en un mover similar al nuestro, cantan las mismas canciones, aunque a veces cantan algunos cantos así con ritmos andinos, ¿verdad? A veces algunos hasta me costaba distinguir que eran alabanzas para el Señor, pero eran cantos bien lindos. Y de parte de muchos de ellos, que no sé si los volveré a ver, ¿verdad?, nos envían muchos saludos, les envían saludos a ustedes. Pero en resumen, yo les doy gracias porque ustedes intercedieron por ese viaje que fue una bendición de principio a fin. El Señor nos guardó, nos acompañó, nos protegió y nos reveló nuevos propósitos. Así es que gracias, hermanos. Y para que no digan que ni siquiera un dulce les traje, ¿cómo no, si les traje al menos un dulcito? Espero que allá mis hermanos de Transformación Café se lo repartan, ¿verdad?, al final del servicio, en nuestro convivio. Pero entonces, hermanos, yo vuelvo a la pregunta, ¿sí? En este mes de la gratitud, yo quisiera que me acompañaran, si quieren leer ahí en sus Biblias, en la carta de Pablo a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5 y verso 18, este versículo que pretendo que sea el centro de lo que vamos a conversar ahora, ¿sí? Y si ya lo encontró, lo leo también para ustedes, si no, ahí está también en la pantalla. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y otra vez lo vuelvo a decir, hermanos, dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús.
Y yo le voy a pedir de favor que si usted pudiera repetir conmigo, contextualizando este versículo, lo siguiente: yo soy un agradecido, dígalo por favor, yo soy un agradecido porque esa es la voluntad de Dios para mi vida. Es la identidad de los que pertenecemos a Cristo. Es la identidad de los que pertenecemos a Cristo. Entonces, vea que la gratitud es más que un simple reconocimiento por algo que hemos recibido. De hecho, en una definición muy simple de lo que significa gracias, cada vez que usted dice gracias, ¿qué significa? Gracias significa es un favor que no merezco, ¿sí? Esa es una traducción así muy llana de lo que es la gratitud. Pero la verdad es que a mí me gustaría enfatizar algunos aspectos acerca de la gratitud, ¿verdad? Y según acabamos de leer en este versículo, ¿verdad?, hay cosas que en nuestro sentido común no nos es tan fácil de asimilar, ¿sí? Porque dice ahí: sean agradecidos en toda circunstancia. Y es que el primer aspecto que yo quiero destacar en esta mañana es que la gratitud no depende de las circunstancias, porque bien el texto no dice da gracia cuando todo vaya bien, dice que en toda circunstancia, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si se machucó un dedo, le va a dar gracias al Señor. Parece trivial, ¿verdad? Y desde el punto de vista humano un poco complicado, ¿sí? Pero déjenme contarles una historia que está basada precisamente en el primer libro de Samuel, ¿sí? Y les comento brevemente esta narrativa para poner en perspectiva este aspecto de que la gratitud no depende precisamente de las circunstancias que estemos viviendo. Cuenta más o menos en resumen esa historia que probablemente usted ya oyó, de un rey, ¿verdad?, que no creía mucho en Dios, ¿sí? Pero tenía ahí un escudero, un consejero a la par suya, que siempre le decía: Dios es bueno, Dios tiene el control de todo, Dios hace todas las cosas perfectas. Y un día se van, ¿verdad?, a cazar, y de repente una fiera ataca al rey, ¿verdad? Y este consejero que siempre andaba al lado, de alguna manera interviene para matar a la que era fiera que había atacado al rey. Pero lamentablemente en ese ataque el rey perdió el dedo de su mano. Entonces le dice el rey a su siervo: ¿cómo es posible, verdad, que ese Dios que dice que es bueno permitió que me cortaran el dedo? ¿Sí? Y le dice el siervo: mire, lo que yo sé es que Dios es bueno, Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Y Dios tiene control de todas las circunstancias. Entonces viene el rey y se enoja porque dice: y este siervo, a pesar de que me ve que perdí mi dedo, ¿verdad?, sigue de necio repitiendo eso acerca de Dios. Y entonces viene y lo mete a la cárcel, ¿sí? Lo mete a la cárcel y un día pues decide nuevamente regresar a la cacería. Y en la cacería resulta de que en esta ocasión los que lo atacan es una tribu que hace sacrificios humanos. Entonces capturan al rey, se lo llevan y lo iban a sacrificar a sus dioses. Pero de repente ven que al rey le hacía falta un dedo. Entonces dijeron: este tipo no es apto, ¿verdad? No está apto para ser sacrificado, así es que desechémoslo. Y lo dejaron libre. Entonces el rey regresó y dijo: realmente, ¿verdad?, Dios permitió que yo perdiera el dedo para que yo no muriera. Y qué injusto he sido con ese siervo, ¿verdad?, que dijo que Dios tenía el control y todas las cosas eran perfectas. Entonces regresa y lo primero que hace es llegar y liberar al siervo y ofrecerle un gran banquete y decirle al siervo: perdón, me equivoqué, tenía razón, Dios tiene cuidado de todas las circunstancias, ¿verdad? Perdóname, porque yo te dejé en la cárcel a ti en lugar de agradecerte, ¿verdad?, de estimular mi confianza en Dios. Y viene el siervo y le dice: no, le dice, gracias, Dios es bueno, Dios tiene control de todas las circunstancias. Imagínese si yo hubiese ido con usted a cazar y no me hubiera encarcelado.
A usted lo hubieran encontrado inmundo para ser sacrificado, pero a mí no. Entonces yo hubiese sido sacrificado. Así que Dios tiene el control de todas las circunstancias. ¿Qué le parece la historia? Interesante, ¿verdad? Mire, solo el pastor y 2 que 3 aquí. No, apláudale. Apláudale al Señor, porque sinceramente, hermanos, usted y yo nos hemos mal acostumbrado a ser unos desagradecidos. No, ¿verdad? No, nosotros ya confesamos que somos de los que vivimos en gratitud al Señor. Entonces el primer punto, hermanos, tiene que ver con que la gratitud no depende de las circunstancias. Y yo sé que usted y yo hemos enfrentado diferentes circunstancias que nos hacen a veces dudar, ¿verdad? Porque a veces quisiéramos oír una voz desde los cielos que nos dijera, ¿verdad? No te preocupes, hijito, aquí estoy contigo. Pero a veces el Señor calla, ¿verdad? Y andamos en medio de diferentes circunstancias que nos abruman y nos preocupan. El otro aspecto que yo quisiera destacar esta mañana, bueno, y solo como una moraleja tengo aquí en mis notas algo que yo considero que es bien importante al reflexionar sobre que el Señor, a pesar de que nuestras circunstancias sean adversas, nosotros tenemos que desarrollar una actitud de gratitud. Porque eso nos transforma en nuestro ser interior, nos convierte de sentirnos víctimas de las circunstancias a personas que depositamos nuestra fe y nuestra confianza en que el Señor nos va a librar, ¿sí? Ahorita mi hermano Carlos está por aquí, está haciendo así, y me ha hecho recordar justo hace casi un año ya, que hicimos un retiro de hombres, ¿sí? Y a propósito, hombres que nos gusta hacer carne, los invito para que al final nos pongamos de acuerdo, porque para el 8 de diciembre vamos a tener un asado espectacular, ¿verdad? Así que por favor búsqueme, porque les voy a dar detalles. Es otro encuentro de hombres, ¿sí? ¿Se apunta, hermano Darlo? De acuerdo. El punto es que mi hermano, cuando hicimos ese retiro de hombres, me dijo, yo le había comentado que estaba en un momento difícil en mi empresa. Aparte de eso, ese día yo fui de los últimos a incorporarme al retiro, ¿verdad? Porque me había quedado a una consulta médica y me habían dicho que probablemente tenía un cáncer de piel, ¿sí? Y ese mismo día iba tan feliz platicando con mi hermano, que no ha venido ahorita, no ha venido. Pero iba yo tan entusiasmado platicando con el hermano con el que nos fuimos, ¿verdad?, que no me di cuenta de que el termostato de mi carro se había elevado y al final fundí el motor de mi camioneta, ¿sí? 3 circunstancias me decía mi hermano que a la hora de las horas pues pudimos estar allá, ¿verdad? Y compartir con los hermanos, y el mensaje que llevamos para presentar, el Señor nos ministró. Pero el punto, me dice mi hermano, y vos, ¿cómo es posible que en medio de todas esas circunstancias no te hayas decaído en tu presentación? Y le digo, tenés razón, no me había dado cuenta de eso, ¿verdad? Pero el punto es, hermanos, que aquí donde me ve, usted ya les he comentado, ¿verdad?, que hace 22 años aproximadamente me dieron 6 meses de vida, ¿sí? He vivido las circunstancias de tener a mi hermana en un coma vigil durante 13 años y medio. Usted no se puede imaginar, ¿verdad?, el dolor, el duelo prácticamente de vivir con ella en condiciones extremas ahí en hospital, ¿verdad? 13 años y medio. Entonces, todas esas cosas de alguna manera nos han enseñado que independientemente de las circunstancias adversas, el Señor es fiel. Y usted podría decir, qué arrogante el hermano, ¿verdad?, cómo está hablando de que él tiene mucha fe. No, hermanos. Hace poco, cuando mi hija estaba en el hospital y en una convulsión con riesgo inminente de muerte y muerte también para su bebé, créanme que mi corazón se me apretó, y cuando estaba el grupo de médicos y enfermeras atendiéndolo, dije, Señor, por favor, ten misericordia de ellos, ¿verdad? Y me fui, hermanos, a encerrar al cuarto que le habían asignado, ¿verdad?, con mi esposa, a orar y a clamar, hermano. Y allí le puedo mostrar que humanamente, a pesar, ¿verdad?, de que algunos de alguna manera llevamos cierta delantera en nuestra fe, ¿verdad?, es necesario a veces también estar en circunstancias difíciles.
y obviamente en nuestra humanidad resentimos esas pruebas. Pero hermanos, la gratitud no depende de nuestras circunstancias. Guárdelo por favor en su corazón. Segundo aspecto que quiero mencionar es la gratitud como una forma de revelar la voluntad de Dios. Cuando nosotros enfrentamos circunstancias difíciles, oramos, y ahí vuelvo a decir que muchos desearíamos que el Señor nos hablara con una voz audible, ¿no? Para decirnos, entre esta y esta opción, no tomes ninguna de las dos, sino que toma esta, ¿verdad? O toma la A o la B, etc. Pero quisiéramos una dirección más cercana al Señor. Y yo en esto lo que quiero decir es que la gratitud también es sinónimo de obediencia al Señor. Y cuando nosotros decidimos obedecer al Señor, ¿verdad? Estamos decidiendo de que el amor de Dios es tan grande que Él tiene todas las variables bajo control y que en momentos difíciles nosotros podemos estar confiados, ¿sí? Y no depender únicamente de nuestra manera de pensar, o porque tenemos, si es un tema económico, por ejemplo, que tenemos dinero en el banco y todo eso. Esas son soluciones temporales. Pero lo que yo puedo decirle esta mañana es que todo comienza y termina con el Señor. Usted y yo tenemos que agradecer al Señor porque en su misericordia, en su gracia, es decir, en ese favor inmerecido, ¿sí?, su Espíritu Santo nos convenció de que nos arrepintiéramos de nuestros pecados y que lo confesáramos a Él como Señor y Salvador personal, porque Él murió en la cruz y resucitó para darnos vida y darnos una vida abundante. Dice Juan 10:10, y eso no está por ahí, pero dice este versículo: el ladrón no vino sino a hurtar, a matar y a destruir. Pero son palabras de Jesús que dice: pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Señor quiere darnos una vida abundante, ¿sí? Y muchos de nosotros probablemente no hemos mostrado gratitud por ese sacrificio que nos salvó de la muerte y nos ha dado ahora la esperanza de una vida eterna. ¿Por qué digo eso? Porque todos tenemos que estar conscientes de que desde que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador personal, Él ha iniciado un proceso de transformación. Filipenses capítulo 1, verso 6 dice: estoy seguro, dice Pablo, que el que comenzó la buena obra en vosotros será fiel para completarla hasta el día de Jesucristo. Es decir, todavía estamos en ese proceso de transformación, pero la gratitud nos sirve precisamente para mostrarle a Dios que queremos ser personas distintas, ¿sí? Y en esto, hermanos, es importantísimo que usted reflexione sobre aquellas áreas que todavía usted no le ha entregado al Señor, ¿sí? Porque esas áreas necesitan una transformación, un cambio. Y en medio de ese proceso, la gratitud que usted sienta al Señor puede hacer que su vida siga ese proceso de transformación para los propósitos que Dios tiene para usted. Cada uno de nosotros somos hijos amados. Cada uno de nosotros tiene la presencia del Espíritu Santo para guiarnos a esos propósitos que Dios tiene. Pero a veces somos negligentes, ¿verdad? Y resistimos la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Estaba preocupado esta mañana porque habíamos muy pocos al inicio de este servicio. Y yo, ¿verdad?, reprendiendo a Satanás, ¿verdad?, que no los había dejado venir esta mañana, ¿sí? Porque a veces, hermanos, el Espíritu quiere venir y quiere venir temprano. Pero el enemigo estorba y usted pone cualquier tipo de pretexto, ¿verdad? No, es que ya la próxima vez que suene el despertador me voy a levantar. Y a las 9, hermano, en lo que se baña, se maquilla, ¿verdad? Y se pone la ropa, ya le agarró la tarde. Pero el punto es, en pequeñas cosas y en grandes cosas, nosotros podemos manifestar gratitud a nuestro Dios. Entonces nuestra gratitud de alguna manera revela la voluntad de Dios. Y el tercer punto que finalmente quiero compartir
es la gratitud expresa nuestra relación con Jesús. Nuestra gratitud expresa nuestra relación con Jesús. Un corazón agradecido reconoce que todo lo que somos, todo lo que recibimos es parte del favor de Dios para nuestras vidas. Dios tiene propósitos particulares para cada uno de nosotros, pero nuestra identidad, las oportunidades, todo lo que decimos ser, ¿verdad?, está representado en el Señor, ¿sí? Entonces dependemos del Señor en todo. A mí me gusta, hermanos, y yo sé que no pusimos ahí, no sé si mis hermanos de multimedia puedan poner rapidísimo, el Salmo 103, versos del 1 al 5. Y para ilustrar este punto, quisiera entonces leer esos primeros 5 versículos que dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu alma, el que corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice, alma mía, a Jehová. Mire qué interesante lo que dice este salmista, y por qué precisamente el Señor puso en mi corazón mencionar o ilustrar este punto con esa porción del Salmo. Yo a veces en la consejería suelo hacer esta pregunta intencional para ver realmente cómo está la autoestima de las personas, y les pregunto a mis aconsejados, les pregunto: ¿con quién es la persona con la que usted más habla? ¿Sí? ¿Con quién es la persona con la que usted más habla? Y muchos me contestan: no, pues con mi esposa, con mi jefe, con mis hijos, etcétera, etcétera. Pero la respuesta correcta a esa pregunta es: usted con la persona que más habla es con usted mismo. ¿Sí? La pregunta no acaba ahí. O sea, la siguiente pregunta que les hago es: ¿y qué se dice usted a usted mismo? Porque tenemos todos los días un diálogo interno, ¿sí? Y usted pasa todo el tiempo diciéndose cosas. Y lo que usted se dice al final termina repercutiendo con su manera de ser y de actuar. ¿No es cierto? Entonces vea lo que aquí David, creo es el que escribe este salmo, inicia diciendo: bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y ahí sigue describiendo los beneficios, pero se está diciendo a sí mismo: bendice, alma mía. Es decir, y está en un modo imperativo. O sea, él mismo se está ordenando: alma mía, es decir, sentimientos, pensamientos, emociones, voluntad. De una manera, dirígete a bendecir al Señor. Entonces, hermanos, con este punto lo que trato de que usted guarde en su corazón es que un corazón agradecido de alguna manera expresa nuestra gratitud al Señor. Pero es necesario que usted deliberadamente tenga una disposición de adoración, tenga una disposición de agradecimiento por lo que el Señor ha hecho en su vida, por lo que está haciendo. Y aquí, ponga atención, también usted puede empezar a agradecer por fe lo que el Señor va a hacer. Yo sé que en nuestra vida tendremos aflicción, dijo el Señor Jesús, pero yo he vencido al mundo, ¿sí? Y en medio de todas las circunstancias y en medio de todas las pruebas, su confianza, su fe en el Señor debe ser lo que le permita a usted, ¿verdad?, declarar que su gratitud hacia Él es suficiente para afincarse en todas sus promesas, para afincarse en lo que la palabra de Dios dice acerca de usted. Dios es bueno, hermanos, y usted debería decir amén, ¿sí? Porque los pastores a veces creemos que cuando preparamos este tipo de mensaje, ¿verdad?, usted va a estar bien lleno del Espíritu Santo y va a recibir esa palabra, ¿verdad?,
como algo que el Señor quiere hablar para transformar su vida. Y los pastores creemos que usted va a salir de aquí, ¿verdad? Nuevecito, ahora sí, ¿verdad? Voy a cambiar, y así como David hizo, ¿verdad? Que restauró la adoración al Señor. Yo ahora me voy a convertir en una persona que exprese, ¿verdad?, esa gratitud por lo que el Señor ha hecho al salvarme y darme vida eterna. Pero la verdad es que a veces fallamos en eso. Por tiempo no lo vamos a hablar, pero estaba viendo que en el caso de la historia de Lucas, en el capítulo 17, versos del 11 al 19, ahí está la historia de 9 judíos y un samaritano que estaban llenos de lepra, y se acercaron delante del Señor suplicando que Él los sanara, ¿sí? Y el Señor los sanó a los 10, pero de los 10 solo el samaritano regresó a darle las gracias. Y la palabra de Dios registra precisamente, ¿verdad?, que Jesús hizo resaltar ese aspecto, ¿verdad?, de que ese hombre agradecido, ¿verdad?, había regresado con Él y se había postrado delante de Él para decir: me libraste de la lepra, yo soy nuevo, los sacerdotes ya confirmaron que estoy limpio, ¿sí? Y esa actitud, hermanos, creo que es una actitud que todos deberíamos de imitar, ¿sí? Hay muchas cosas que nosotros hemos recibido de parte de Dios y que Dios las ha permitido para que también nosotros expresemos gratitud al prójimo, ¿sí? Durante toda nuestra vida nosotros hemos tratado de expresar gratitud de diferentes maneras. Y ahorita me estoy acordando de otro ejemplo que iba a mencionar, en la época en que, bueno, la mayoría de ustedes ni había nacido, pero allá por 1988, a mí me tocó ir a hacer mi servicio social de médico allá en Gotera, en la época de la guerra, ¿sí? Y a diferencia, en esa época no había problemas de ética, ni había leyes de ética que prohibieran que los médicos recibiéramos gratitud. Algunos pacientes nos expresaban su gratitud, y me acuerdo que el primer regalo que yo recibí precisamente ahí en Santa Ana, en el San Juan de Dios, fue una rama de flor de izote, ¿sí? Un ramo completo de flor de izote. Y una hermana, ¿verdad?, una señora llegó y me dice: mire, doctor, para que le hagan una sopita. Muchas gracias. Ahí venía yo con mi ramo de izote. Me regalaron coco, me regalaron gallinas, pero noté el cambio drástico cuando llegué a Gotera. Ahí nos tocaba atender a una comunidad de personas desplazadas, que por estar desplazadas se habían acostumbrado a la asistencia de diferente tipo. Entonces esas personas tenían, no sé, como por las mismas circunstancias de la guerra o lo que estaban viviendo, pero eran señores bien parcos, no expresaban gratitud, por más que uno tratara de ayudarles y todo eso, parecían algunos que hasta tenía que ser una obligación que uno les ayudara, ¿sí? Entonces muchos tenemos actitudes donde nos hemos acostumbrado simplemente a no agradecer, y a veces hasta en las cosas simples. Yo le voy a pedir, por favor, para ilustrar este punto, que usted tome aire así. Inhale, exhale, vamos. Hasta para eso hay que agradecer a Dios, hermano. Yo conozco pacientes, y por aquí hay unas hermanas también que padecen de hiperreactividad bronquial, asma, pues. Hermano, cuando alguien está en una crisis de asma, al hacer esto, no lo pueden hacer. Están con una respiración que se asfixian porque no les llega el oxígeno. Mire, para los que se quejaron de que el desayuno que prepararon no estaba tan bueno como esperaban, hermanos, los que hemos estado a veces con una operación, ¿verdad?, y nos han puesto nada por boca. Yo detesto el atole, hermano, el durjea que decían antes, ¿verdad? A mí no me gusta. Pero después de estar un mes, hermano, solamente con suero, ¿verdad?, y con una gran hambre, que estaba recuperándome de una operación, me llevaron la maicena, ¿verdad?, el atol de ese, con canelita. Mire, hermano, yo sentí como que estaba comiendo el manjar más delicioso del mundo, ¿sí? Y probablemente ustedes han tenido esa misma experiencia. Pero hoy que
solo huevos y frijoles, ¿verdad? Ay, qué lata, ¿verdad? Pues sí, está tan acostumbrado a comer tan bien que ya no le da gracias a Dios por los frijolitos, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos todo este mes para seguir aprendiendo de cómo ser agradecidos con el Señor. ¿Está usted dispuesta a hacerlo? Es más, mire, le voy a presumir que yo le di gracias al Señor porque me entregaron esta medalla ya los hermanos de Perú. Una nueva manera, ¿verdad?, de agradecer al Señor, ¿sí? Y esta medalla tiene un propósito. Yo cada vez que vea esa medalla voy a orar por mis hermanos allá en Perú, ¿sí? Porque el Señor ya puso carga por ellos, por los diferentes ministerios y sus luchas. Pero bien, hermanos, esta mañana, y para poner todavía más claro que debemos agradecer por las pequeñas y por las grandes cosas con las que el Señor les bendice, yo quisiera invitar a un hermano al que quiero mucho, ¿verdad?, a que diera parte del testimonio de gratitud que él tiene. Y voy a invitar a mi hermano Carlos Hernández que pase con hermana Raquelita. ¿Dónde está hermana Raquelita? Híjole, no la había visto, mi hermana. Mi hermano Carlos y mi hermana Raquelita tienen mucho que agradecer al Señor, pero hoy quiero contarles, o más bien ellos les van a contar, cuál es ese motivo de gratitud que ellos tienen. Claro, necesitamos un par de micrófonos, uno al menos. Entonces dice la palabra de Dios: venid con acciones de gracias del Señor. Amén. Dar gracias por todo. Amén. Amén. Hola. Gracias, hermano Jaime, por prestarnos el fin del mensaje. Creo que ya se quiere ir de misionero para Perú el hermano. Bueno, nosotros pues a estas alturas tenemos miles de testimonios, ¿verdad? Pero queremos hacer uno específico que creo que es maravilloso. Cuando nosotros nos fuimos a estudiar a Estados Unidos hace bastantes años, tuvimos que vender nuestra casa para pagar nuestros estudios. Yo fui a estudiar allá estudios ministeriales y Raquelita, gracias a Dios, también pudo avanzar sus estudios. Pero al regresar, nosotros no hemos podido tener casa propia. Y gracias a que hemos estado recibiendo grupos misioneros, ellos nos pidieron en una ocasión que alquiláramos una casa bien grande ahí donde vivimos, ¿verdad? Y ahí se hospedaban ellos y nosotros aprovechamos la gran casa. Luego ya no vinieron y los alquileres subieron en Santa Tecla, así que nosotros ahí nos quedamos, hermano, disfrutando de la gran casa, pero realmente nosotros no tenemos casa. Y hace como 10 años un hermano sintió en su corazón regalarnos un terreno. Y nosotros pues empezamos a ver qué hacíamos con eso, pues con una zona rural, ¿verdad? Y el camino difícil para llegar. Un tiempo estuvimos pensando en venderlo y entonces lo íbamos a rematar, ¿verdad? Y un hermano ya había hecho la escritura y el día que íbamos a firmar me dice: mire, fíjese que ya no vamos a comprar el terreno porque se me incendió mi negocio y entonces ya no voy a invertir. Ay, ¿verdad? Y luego me dice otro amigo: yo tengo otro cliente que va a pagar el doble. Ah, pues sí, ¿verdad? Y estábamos en eso y se muere el Señor. Entonces le digo yo a Raquelita, quizás Dios quiere que vivamos, ¿verdad? Y empezamos nosotros a soñar en una casa y nos topamos con un montón de barreras, de problemas que haya estado el terreno y no hemos podido hacer la casa. Entonces hoy va la segunda parte del testimonio que va Raquelita. Ustedes se imaginarán cómo una esposa estarle apretando al esposo que quería casa. Eso no lo cuenta Carlos, pero yo creo que algunas esposas nos identificamos con eso. Pero es parte también de la formación del Señor que hace en nuestras vidas. Y pues hace el año pasado, como en octubre, nos dieron la oportunidad de aplicar a una organización aquí en El Salvador que da casas, justamente que tenía que ser en la zona rural y personas que no tenían casa. Y nosotros aplicamos a eso y casi como a 2 meses después nos dijeron: ustedes son candidatos que pueden aplicar, que es en la zona rural porque está fuera de la zona metropolitana, y también que pues no teníamos casa. Y entonces comenzamos a ver todos los trámites y lo otro también es que pues yo casi que cumplía los 60 años. Antes de 2 meses, Charlie, aunque te rías, pero antes de 2 meses que yo cumpliera los 60 años,
nos aprobaron el crédito, hermanos. Así que nosotros estamos contentos, felices. Ustedes tienen que ir a conocer ese lugar que el Señor nos ha dado. Estamos muy agradecidos con el Señor. Sentimos que Dios nos ha provisto en su momento, en el tiempo de Dios, y qué oportuno escuchar la predicación de nuestro hermano, porque la gratitud expresa no solamente pues agradecimiento, sino que, como él decía, ese camino de fe en el que nosotros siempre vamos a vivir, en que Él es nuestro proveedor, Él es nuestra heredad, como Él mismo lo decía en el Antiguo Testamento, y Él da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Amén. 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 Y darles testimonio, hermano, que esta semana ya echaron los fundamentos de la casa. Así que gloria a Dios. Amén. Gracias, hermanos. ¿Y usted está listo para testificar de las cosas buenas que el Señor ha hecho? ¿Sí o no? Bueno, le voy a poner una tarea, ¿verdad? Porque si usted quiere realmente que la palabra se vuelva carne en su corazón, yo le recomendaría, ¿verdad?, que en ese momento de recogimiento personal, usted haga una lista de cosas por las cuales usted debería estar agradecido con el Señor. Dios es fiel, hermanos. Y esa tarea yo quisiera que también la convirtiera en acciones, ¿sí? Empieza a ver, mire, hoy esta mañana hemos sudado ahí Armando, ¿verdad?, en la piscina, porque vamos a tener los bautismos, ¿sí? Si usted no se ha bautizado, le invito, ¿verdad?, a que lo haga, y le voy a prestar una camisa después, ¿verdad? Y aunque sea mojado, váyase, no importa, pero podemos bautizarlo hoy. El punto es que, mire, para armar esa piscina, ¿cómo cuesta? Andamos como en los tiempos de tabernáculo, armando y desarmando, y los hermanos vienen súper temprano, allá están ya listos con café transformación, y todos estos servidores, y nosotros tratamos de servir, hermano, simplemente por gratitud al Señor, ¿sí? La mayoría de todos los siervos aquí estamos básicamente trabajando, hermano, por gratitud al Señor. No tenemos un salario, somos ad honorem, pero, hermanos, la gratitud que hay en nuestro corazón es la que nos impulsa, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios, si de gracia, gratis, de choto, como dijo aquel ahí en San Miguel, ¿verdad?, recibiste, también da de gracia, ¿sí? Así que cuando un servidor ahí le atienda o algo, dígale gracias, hermano, y bendígalo. Amén. ¿Y qué va a hacer usted con los que no conocen del Señor? Pues invítales también, ¿verdad? Exprese usted gratitud, que se refleje en usted, ¿verdad?, la gratitud que hay en su corazón, porque el Señor le ha o nos ha salvado. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, ¿verdad? Vamos a orar, y por favor, quiero pedirle por favor de que hagamos un acto de fe. Con esto ya terminamos. Por favor, cierre sus ojos y ponga las manos así como en señal de recibir, ¿sí? Acuérdese que yo solo estoy guiando la oración, pero el que bendice es el Señor. Nuestro Señor Jesucristo ha sido fiel y ha sido bueno. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado en todas las circunstancias de nuestra vida. Y, Señor, en esta mañana yo quiero invocar tu presencia en este lugar ahora. Y sé que tu Espíritu Santo, que mora en el corazón de cada uno de mis hermanos, es el que ahorita ministra. Por favor, Señor, transforma nuestro corazón en un corazón agradecido, un corazón que de continuo te alaba, un corazón que reconoce el favor tuyo sobre nuestras vidas, Señor. Si en este momento hay alguien que esté pasando por dificultades, Señor, por favor, que tu Espíritu Santo lo consuele, Señor. Que tu Espíritu Santo lo fortalezca, Señor. Que tu Espíritu Santo lo haga tener la convicción, Señor, de que tú es el que tienes el control de todas las variables, de todas las circunstancias. Que como nos bendeciste en el pasado, Señor, nos sigues bendiciendo hoy, y estás dispuesto, Señor, a bendecirnos hacia un futuro. En tu propósito, Señor,
hay muchas, Señor, muchas cosas que tú tienes preparado para nuestras vidas. Y yo te pido, por favor, Señor, que guíes a mi hermano, que guíes a mi hermana para entender la dimensión profunda, Señor, de tus propósitos. Pero también, Señor, para que en ese corazón agradecido, Señor, haya la convicción que tu amor, Señor, no tiene límites. Es tan largo, es tan ancho, es tan alto, Señor, que no lo podemos discernir. Pero gracias, Señor, porque con amor eterno tú nos has amado. Por favor, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y llénales de tu presencia. Y por favor, Señor, dales un corazón agradecido. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que el Señor te haya hablado a tu corazón a través de la palabra de Dios y que quieras abrirle tu corazón a Jesucristo. Es la mejor decisión que puedes hacer. La Biblia dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y ahora tú puedes hacerlo a través de una sencilla oración. Repite conmigo en tu corazón y dile: Señor Jesucristo, reconozco que he estado apartado de ti. Reconozco que no puedo vivir sin ti. No puedo hacer la vida sin tu poder. Ayúdame, entra a mi vida, perdona mis pecados. Reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Te quiero dar las gracias por tu sacrificio en la cruz y porque ahora vives en mi vida. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, amén. Ahora hay que seguir adelante, a buscar una iglesia donde congregarse, o si quieres congregarte con nosotros para que des los pasos iniciales a través del proceso, dijiste que sí. Te esperamos.